vez pasada vimos cómo el muralismo se origina tras la Revolución Mexicana, buscando jugar un papel en la construcción de una identidad nacional renovada. Vimos que el entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, incluye en su programa la posibilidad de contratar los servicios de los pintores para que trabajen sobre los muros de los edificios públicos. Pero los murales no son invención de estos muralistas, sino que han existido siempre. Desde los tiempos más antiguos, los edificios han sido decorados con pinturas en sus paredes. Lo hicieron los egipcios, los griegos, los romanos. Los pueblos prehispánicos también decoraron sus edificios con murales que hablaban de aquello que era del interés público, como sus creencias religiosas. Y ya vimos que en las iglesias coloniales también había murales, además de las pinturas de retablos. Lo mismo sucedió en la Europa renacentista. Recuerden que muchas de las grandes obras del Renacimiento italiano, que vamos a revisar un poco más adelante, como la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel, o las grandes obras de Rafael Sanzio, pues son obras murales. Todos esos son antecedentes de los que los muralistas mexicanos estaban bien conscientes. Y entendían sobre todo que esas grandes obras, tanto prehispánicas como renacentistas, estaban reafirmando una idea que era de interés de las comunidades. Eran las ideas públicas. Retrataban la concepción del mundo, o aconsejaban o educaban, afirmaban una identidad, ya fuera religiosa o de cualquier índole. De ahí que cuando el muralismo mexicano empieza a realizarse, la primera idea que quieren defender es su carácter público. En un libro sobre la historia del muralismo, el historiador Justino Fernández cita a David Alfaro Siqueiros. En 1911, los alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes nos lanzamos a una huelga con reivindicaciones aparentemente pedagógicas, pero en su esencia profundamente políticas. En 1914, los exhuelguistas de Bellas Artes nos incorporamos al ejército constitucionalista. Esta trascendental participación nos dio un nuevo sentido crítico para los problemas concretos del arte. Pudimos por primera vez en México fijar conceptos claros sobre la verdadera función social pública del arte. Esas fueron sus palabras. Un arte, pues, de ideas públicas, de participación colectiva, de identidad popular. De ahí el hecho de que retomaran la idea de hacer murales y no cuadros de tela para decorar las casas privadas. En una casa privada el arte lo ven sus dueños, sus invitados quizá. En los edificios públicos los puede ver todo el mundo. José Clemente Orozco sintetiza en su autobiografía las grandes propuestas cuando, refiriéndose al manifiesto del Sindicato de Pintores, nos dice: en 1922 ya estaba organizada la flamante Secretaría de Educación Pública. Fueron llamados todos los artistas y los intelectuales a colaborar, y los pintores encontraron una oportunidad que no se les había presentado en siglos. Yo no sé cómo ni por qué Rivera volvió de Europa, Siqueiros fue llamado de Roma por Vasconcelos, y los dos compañeros se reunieron a sus compañeros residentes en México, y a ellos se unió Jean Charlot, pintor francés recién llegado a este país. Una de las manifestaciones más singulares de las aptitudes críticas de los pintores fue la constitución de su Sindicato de Pintores y Escultores. Siqueiros redactó, y todos nosotros aceptamos y firmamos, un manifiesto del sindicato. Contenía en resumen las siguientes proposiciones: socializar el arte, destruir el individualismo burgués, repudiar la pintura de caballete y cualquier otro arte salido de los círculos ultraintelectuales y aristocráticos, producir solamente obras monumentales que fueran del dominio público. Esto decía José Clemente Orozco, quien además agrega que el manifiesto del sindicato prácticamente lo escribió Siqueiros. Ahí tiene su base pues todo el ideario político del muralismo. La idea de una cultura orientada por lo popular, retratar al pueblo y servir al pueblo. Para completar el cuadro, mencionemos también unas palabras de Diego Rivera, que decía, y lo cito: por primera vez en la historia de la pintura del mundo entero, se llevó a estos muros la epopeya del pueblo, no alrededor de héroes mitológicos o políticos, sino por las masas en acción. Hasta ahí la cita. De acuerdo, aunque también quizá Rivera olvidó de momento que incluían héroes mitológicos y políticos de vez en cuando. Habíamos hablado ya del vínculo con el Partido Comunista y con las ideas del socialismo que abrevaba de la entonces Unión Soviética, que resultaría de la Revolución Rusa, y también mencioné que no tenía el movimiento un pensamiento unitario, sino diverso.
Al principio todos eran comunistas de hoz y martillo. Poco a poco irán fijando posiciones más diversificadas. Siqueiros simpatizaba con los ideales del comunismo de manera muy radical, y su actividad política le ocupaba tanto tiempo como su actividad artística. En muchos momentos cayó en la cárcel incluso como consecuencia de esta actividad. Era un luchador social que creía en un programa de amplísimos horizontes que tendría que conducir a la abolición de las clases sociales y defendía este programa a toda costa. El arte tenía que servir a esa gran causa. Podemos estar de acuerdo o no con sus ideas, pero no podemos dejar de reconocerle que fue consecuente en que su obra fuera guiada por un ideal político y estético, en ambos casos de vanguardia. Creía firmemente en que el arte contribuye a cambiar el mundo y tiene una función política inminente. Rivera, aunque también simpatizante del comunismo, le discutía esas posiciones a Siqueiros. Digamos que era, en cierto modo, menos radical, aunque bastante radical, de hecho lo era. Hubo en los años 30 incluso una polémica en la que discutieron públicamente en artículos del periódico. Rivera era más simpatizante del pasado prehispánico, de la historia, de la tradición, de la reivindicación del pueblo. Aunque en un principio coincidían en ideales políticos, Rivera parecía poner al arte por encima de la política y se interesaba más por la historia y por la identidad que por la crítica del presente. Al menos eso es lo que Siqueiros le reprochaba. Orozco, por su parte, descreía de las ideologías, es decir, creía que todos, capitalistas, socialistas, indigenistas o aristócratas, creyentes o ateos, eran hipócritas por igual. Los critica a todos y su crítica es más bien una crítica del alma humana, como siempre contradictoria, siempre violenta. Su visión es más bien pesimista, ácida, irónica. Y en fin, hay muchos otros matices en las ideas del muralismo, pero ya nos los irán platicando los compañeros en los videos que vayan subiendo sobre los diferentes pintores. Sus ideas estéticas van de la mano con sus ideas políticas. Hay aportaciones muy interesantes. Ya dijimos que querían un arte público, y eso les condicionaba para buscar lo grandioso, lo elocuente y también lo didáctico. Es un arte educativo, un arte que siempre está tratando de dejar una enseñanza y por lo tanto siempre tiene detrás un gran trabajo de investigación. Rivera va a ser el primero que va a proponer una estilización de la figura humana que va a romper con los estereotipos europeos. La belleza no va a tener ya como modelo los cuerpos largos y rubios que parezcan franceses o alemanes, sino las formas mexicanas, morenas, más pequeñas de estatura, de colores cálidos y rostros apacibles. Yo creo que Rivera tuvo una gran influencia en todos los pintores de su época en este nuevo ideal de la figura aplicada al arte. Siqueiros va a conseguir composiciones de un gran dinamismo. Siqueiros va a considerar que el espectador de un mural pues no lo mira desde un lugar fijo, sino que se está moviendo alrededor de él y va a inventar un modo de pintar que emplea una perspectiva compuesta que él llama la poliangularidad, porque, bueno, supone varios ángulos desde los que se va a ver la imagen y consiste en que la interpretación de las formas y sus acentos compositivos dependen del punto de vista desde el que el espectador se coloca y para ello planea cuidadosamente toda la geometría de la composición. Emplea materiales nuevos también, busca relieves y texturas que nos hagan sentir que las figuras sobresalen de la superficie. Incluso en algún momento experimentó combinando pintura y escultura en lo que llamó muy originalmente escultopintura. Orozco también busca la grandilocuencia y el dinamismo. Sus composiciones están atravesadas por fuertes líneas diagonales y emplea grandes figuras contundentes. A veces hasta distorsionarlas de manera que golpeen la sensibilidad con pinceladas expresionistas. No olvidemos que Orozco fue en el principio de su carrera un caricaturista. He usado a los tres pintores que son llamados los tres grandes porque son los más conocidos. Pero hay muchos otros muralistas que podrían servirnos como ejemplo porque han hecho cada uno sus propias aportaciones. Ya nos hablarán un poco más sobre estos mismos muralistas y otros, sus compañeros al hacer sus videos.
Entonces, el primer capítulo que va a estar entre los temas del muralismo, pues va a ser la historia. La historia de México en todos sus episodios. Rivera pinta muchos murales que nos hablan de los pueblos prehispánicos y sus costumbres, pero también tiene pequeños momentos donde habla de la época colonial o de la Revolución Mexicana y por supuesto también habla del presente, aunque Siqueiros no se lo reconociera tanto. Ahora, dije que su tema era México, pero no solo les preocupaban los asuntos locales. Cuando vino, por ejemplo, la avanzada del fascismo y del nazismo en Europa, los pintores mexicanos hicieron todo un movimiento de propaganda antifascista. Es decir, los temas internacionales también les ocuparon. Y por supuesto, el tema que ha estado muy presente en los murales ha sido la reivindicación de los pueblos indígenas, tanto de la antigüedad como del presente. La refundación de lo mexicano en tradiciones propias y en el reconocimiento de las profundas raíces de las culturas ancestrales. En conjunto, el muralismo es una mirada a lo mexicano con ojos al mismo tiempo amorosos y críticos, con ojos no turísticos, sino con ojos bien conscientes de la necesidad de mirarnos nosotros mismos. Como cualquier intento de hacer algo bueno, en la vida siempre podemos caer en contradicciones y tener imperfecciones. Los muralistas a veces las tenían. Al principio rechazaban la pintura de Caballete por considerarla burguesa, y ellos pues eran antiburgueses. Pero al final todos, incluso los más radicales, hicieron cuadros de Caballete y cobraron bien por ellos. No quiero decir que no fueran luchadores auténticos, sí que lo eran. Pero cuando ganaron fama, toda la aristocracia les aplaudía y les hacía encargos. Y en alguna medida se convirtieron también en un grupo dominante que a la larga fue ahogando a los artistas jóvenes que querían hacer cosas diferentes. Siqueiros, por ejemplo, tan amigo de la libertad, cuando era ya más viejo y el muralismo estaba consagrado y reconocido, escribió un día que para las generaciones nuevas no había más ruta que esa, la que ellos habían señalado. No hay más ruta que la nuestra, dice la frase. Imaginen a los jóvenes artistas de los años 50 y 60 escuchando a este pintor más viejo que les quiere decir lo que deben hacer y cómo deben pintar. Y entonces vendrán generaciones que romperán con el muralismo y optarán por otras formas de pintura. Ya hablaremos de ello más adelante quizá, de la generación de la ruptura. Hoy mismo sigue habiendo pintores muralistas, así que esa ruptura pues no es tan definitiva. Hay algunos muralistas incluso muy buenos, pero es claro que el muralismo ya no es el centro de atención del mundo artístico mexicano, como lo fue en aquellos años. Ojalá tengamos en el futuro nuevos artistas que puedan proponer, quizá desde otra estética, otras posibilidades hoy ni siquiera imaginadas. Un movimiento artístico de la misma talla. Bueno, y eso es todo por hoy. Nos vemos pronto, cualquier duda me escriben. Chao.